Hola, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 101 del Tratado de Yevamot. Con ello vamos a acabar el 11º capítulo y vamos a comenzar el capítulo número 12. Bezrat Hashem y Beshaa Tová, acercándonos ya a las últimas páginas, las últimas semanas que nos acompañará esta masaje. Estábamos en un caso en el cual eh, había una mujer se separó de su marido, es decir, salió de estar casada con su marido y se casó sin esperar a 3 meses con otro hombre. Ahora, de repente tuvo un bebé. No sabemos si ese bebé es bebé nacido del primer marido al cabo de 9 meses o bebé nacido del segundo marido antes de tiempo. Entonces nos dijo la Mishnah, Tanur Rabbanan, Hika, es decir, que si este bebé, este chico, cuando crecía, golpeaba al padre o maldecía al padre, a cualquiera de los dos, bien, hay una prohibición de la Torá de Umekalela vive imom o yumat, ¿sí? O el que maquea vive imom o yumat, el que golpea o el que maldice a su padre, ya sea Beshogego, ya sea Bemezid, tiene un castigo. Entonces dice, Tanur Rabbanan, Señor, nosotros sabes una veraita. Ika ze. Vejazar veikaitze. ¿Qué pasó si este bebé, este niño, perdón, ya, o este adulto, que es Safek, no sabemos quién es el padre, si uno o del otro, si nació de a los 9 meses de uno o a los 7 meses del otro? Golpeó primero a uno y luego al otro padre. O maldijo primero a uno y luego al otro. O Kilel Shenehem Bebatachat. O maldijo a los dos al mismo tiempo. O Hikash Shenehem Bebatachat. O golpeó a los dos de una sola vez. Es decir, cogió un palo y con un palo le dio a los dos a la vez. Por ejemplo, si dice Rashi. Dice la Mishnah Hayab, es decir, es culpable de haber golpeado o maldecido a su padre. La viuda Omer, Bebatajat Hayab, Bezaharze Patur. Dice, únicamente si les golpeó o les maldijo de una sola vez, al mismo tiempo, ahí es donde es culpable. Pero si lo hizo uno después del otro, no. ¿Por qué? Dice la viuda, nos explica que para que haya castigo sobre una acción, un lota hace de la Torah, hace falta una tra'a, una advertencia. Entonces, si es que golpea a los dos a la vez, la advertencia sirve tanto para un padre como el otro, y entonces seguro que está advirtiendo sobre su padre verdadero. Pero si le dice, oye, no pegues a este señor porque a lo mejor es tu padre, dice, no existe una tra'a besafek, no existe una advertencia sobre una duda. Entonces, no pegues a este porque a lo mejor es tu padre, no pegues a este otro porque a lo mejor es tu padre, la tra'a no se llama tra'a, no se llama advertirle, y entonces no se le puede dar el castigo correspondiente. Beatania, pregunta la Gemara, pero si se enseña una veraitá, Rabbi Yehuda Omer, Patur bebatajat. Es decir, que si fue de una sola vez, también está exento. Responde la Gemara y dice, Tre Tanae aliba de Rabbi Yehuda. En realidad son dos sabios, dos Tanaim, que traen la opinión según Rabbi Yehuda. Discutieron sobre cuál era la opinión de Rabbi Yehuda. Maitama de patar, ¿cuál es el motivo de aquel que dice que está exento? Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Nemar Berajá le mata, Nemar Berajá le mala. Es decir, aquí se habló de Berajá, Berajá está hablando del lenguaje opuesto, es decir, de que la de maldición, abajo y arriba. Es decir, un versículo que dice, Umekalila vive imomo yumat, y el otro versículo dice, Ish ki yekalel Elohá benasajeto. Es decir, en un versículo habla de el que maldice a su padre o a su madre, y en el otro dice el que maldice a Dios. Entonces dice, mala, igual que ahí, cuando maldice a Dios, Sheen Sham, Shutafut, ahí no hay, no puede ser que Sheikale Shenehem Beshutafut, Behem, Safek, Mihem Elokav. Es decir, no hay con quién estar en duda. O sea, no se puede dudar si maldijo a Dios o no maldijo a Dios, porque solamente hay un Dios. Entonces ahí no hay shutafut, le mata. Entonces también cuando habla del padre, ¿sí? Shem ba shutafut. Entonces no hay forma de, vamos a decir que no se puede compartir esa maldición entre los dos padres. Y entonces, mehayev, es decir que, vamos a decir que maldijo al padre. Veit kashaja la kelala. Entonces hizo el Ekesh, unió este versículo que habla de la maldición a Hashem con la maldición de los padres.
Dijimos en la Mishnah, ¿qué pasa si estos dos padres son Cohen? La mujer estuvo con un Cohen, después salió de estar con él y después se casó con otro Cohen. Tuvo un hijo y no se sabe si fue a los 9 meses de estar con el primer marido o si es del segundo marido. Dice, y ahí dijimos, olele mishmaro, es decir, que ese Cohen, ese niño, cuando crece, puede trabajar en el Bet HaMikdash, tanto en el mishmar de un padre como en el mishmar del otro supuesto padre. El mishmar, recordamos, que eran los turnos de trabajo de las familias de los Kohanim. Ven Ojolek, y no divide, ¿sí? Su trabajo. Pregunta la Gemara y dice, Vejimeahad she'eno Ojolek, lama ole. Pero entonces si no divide este Safek, esta persona que está en duda, no lo divide su trabajo con las personas de la Mishmeret, entonces si es así, ¿para qué va a ir a trabajar al Bet HaMikdash? Es decir, no va a recibir una parte de los sacrificios y todo, entonces ¿para qué va? Entonces dice, lama ole, pregunta la Gemara, se extraña y dice, Hamar, Baena, de Niavid Mitzvah. Dice, ¿qué quiere decir para qué sube? Porque es una mitzvah trabajar en el Bet HaMikdash. Él quiere cumplir con la mitzvah. Ela, entonces explica la pregunta la Gemara, explica su pregunta y dice, Ela, Alá, lo katane, Ela ole. Es decir, no está dicho Alá. Alá se entiende en la Mishnah que es un lenguaje de manera voluntaria. Ole quiere decir que se le hace subir. Es decir, que se le hace entrar en la Mishmeret. Dice, Beal Korjo, es decir, se entiende que está haciéndolo contra su voluntad. Después la Gemara dice, Amar Rab Aja, Barjanina, Amar Abaye, Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan. Es decir, dijo Rabaja Barjanina, que dijo Abaye, que dijo Rabasi, que dijo en nombre de Rabbi Yohanan. Mishum, Pegam, Mishpaha. ¿Por qué se le obliga a trabajar en esa Mishmeret? Para que no sea no venga a crear un impacto negativo en su familia. ¿Sí? Que la gente piense Sheyesh Mishpachtam Cohen Pasul, que entre su familia hay un Cohen inválido que tiene prohibido trabajar. Es decir, fuiste a trabajar ese día, pero no este otro día. ¿Por qué no fuiste este otro día? Porque eres Pasul. Y entonces en esta familia hay un Pasul. Dijimos por último en la Mishnah, Mishmar. Es decir, si los dos padres supuestos, que no se sabe quién es el padre, trabajan en el mismo Mishmar, la misma guardia, Ejad Notel Helek Ejad. Es decir, que toma su parte en una de ellas. Pregunta de Gemara, Maishana. Beofan Shayu Baalea Shel Em Asafek Shenem Mishmarot. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el caso en que los maridos de este Safek Cohen sean de dos Mishmarot diferentes, donde de lo Jolek, donde no se les separa su parte, de Azil Leha Mishmera Midehule, de Azil Leha Mishmara Matjeule, es decir, ¿por qué? Porque cuando va a ir a una Mishmeret, lo van a rechazar, le van a decir, no, tú no perteneces aquí, perteneces a la otra. Cuando va a ir a la otra, le van a decir, no, tú no perteneces aquí, perteneces a la otra, y entonces así le van a apartar de una y de la otra. Ahora, pero si es Mishmar Ejad, si es un solo Mishmar, Nami, en lo la halok, ima Mishmeret, Shabbat ima, ahí tampoco tiene que dividir junto con la otra Mishmeret con la que trabajó. Shum Shekol Mishmar, Murkab Mishisha Bateab, porque cada Mishmar está compuesta de 6 familias. Bejol, Betab y cada Betab, Obed, Beyomo, trabaja un día de la semana, Benotel y toma de lo que se sirvió en el Betamikdash en ese día. Y las pieles. Si es así, Azil Lehai Betab, Matjeule, entonces va a ir a esa casa familiar y lo van a rechazar. Entonces, ¿por qué va a dividir con ellos su parte? Responde la cámara y dice, Amarra Papa, Ajikamar, así es como quiere decir, Imayushenehem, le Mishmar Ejad, si los dos padres eran de la misma Mishmar, Ejad, perdón, Ubetav Ejad, y además eran del mismo Betav, Notel Helek Ejad. Ahí toma solamente una parte de lo que es el trabajo del Bet HaMikdash. Adran Alach Nosein Alanusá,
Adrián Alaj Nosim Alanusa, Adrián Alaj Nosim Alanusa. Volveremos a ti, capítulo Nosim Alanusa, Bezrat Hashem y Beli Neder. Comenzamos el capítulo 12, acabo de tirarlo todo, no se preocupen, que es un capítulo que va a hablar de la mitzvah de la Jalitza en sí. Dice así: Mitzvah Jalitza Bishlosha Dayanim. La mitzvah de la Jalitza hay que hacerla con 3 Dayanim. Vamos a ver que la palabra Dayanim tiene su importancia. 3 Dayanim, 3 jueces. Vafilu, Sheloshan, Ediotot. E incluso que sean 3 personas Ediot, normales, que no son expertos. Jalitza, Baminal. Cuando se hace la Jalitza, tiene que hacerlo con un Minal. Minal es un zapato de piel. Y ahí la Jalitza es que será a posteriori. ¿Por qué? Porque en realidad hay que hacerlo con un zapato de piel dura. Y Minal es un tipo de zapato de piel blanda. Que se llama sandal. El zapato con el cual hay que hacer la jalitza se llama sandal. Ahora, Beanpilia, si hizo jalitza con una ampilia, que es un zapato, un calzado hecho de tela, jalitza tapesula, esa jalitza no valió. Ahora, Besandal, sheyeshlo akev. Si hizo jalitza con un sandalio que tiene, con un zapato que tiene un talón, akev, un talón, o aquí dice sulía, una suela, kasher, es válido. Shenlo akev pasul, si no tiene, es inválido. Mina arkubá ulmata, si lo hace a partir de la arkubá, es decir, a partir de la rodilla para abajo. Por ejemplo, que tiene una pierna cortada de la rodilla para abajo, ¿sí? Vejalza etanal shenoel al raglo ajatujá, y se ató y le hizo la jalitza con el zapato que tiene atado a su pierna cortada. Jalitza que será, esa jalitza es válida. La minar kubaul mala, pero si cortaron la pierna de la rodilla para arriba, jalitza pesula, esa jalitza es inválida. Jalitza besandal en shelo, hizo jalitza con un zapato que no es suyo, o besandal shel etz, o con un zueco, un zapato de madera, o beshel semol beyamin, o puso el zapato izquierdo en el pie derecho. ¿Sí? Jalitza que será, la jalitza es válida. Jalza begadol, le hizo jalitza con un zapato que es más grande que su pie. Sheu yahol la halojbo, pero que aún así todavía puede caminar con este zapato. O bekatan, o con un zapato más pequeño. Sheu jofe rov raglo, que cubre la mayoría del pie. Jalitzata, que será, esa jalitza también fue válida. Nos dice la Gemara. Entonces, lo primero que pregunta, ¿qué dijimos en la Mishnah? Dijo, mitzvat jalitza beshlosha dayanim, va afilu sheloshan ediotot. Dijo la Mishnah que para hacer jalitza hace falta 3 dayanim, pero incluso 3 personas corrientes. Entonces dice, si pueden ser personas corrientes, ¿para qué me dices 3 dayanim? Umeahar de afilu shelosha ediotot, dayanim lamali. ¿Por qué me mencionaste los dayanim? Hakamashmalan, ¿qué es lo que me quieres enseñar? De Bainan, Bishlosha Shiyodeim Lehakrot, es decir, que hace falta las 3 personas que sepan leer, es decir, leer que los pesukim de la Torah. ¿Por qué? Porque el Yavam tiene que leer y decir, lo japaz y le kachtan, no tengo intención de tomarla. Y además hay que decir, me en yevami le hakim, la esposa dice así. Y también dicen, kaja ya asel aish asher lo talet zecher achiv. Bien, es decir, que hay una serie de versículos que tienen que ser leídos en el momento de la jalitza, por eso tienen que ser personas que sepan leer y por eso dijo Dayanim. Y entonces, ¿qué en Dayanim? Es como si fuesen, los expertos en esto son como si fuesen Dayanim. Tanina se enseñó en nuestra Mishnah. Dejad de Tanu Rabanan, aquello que enseñaron nuestros sabios. Mitzvah jalitza, bishlosha, sheyodim likrot, que en Dayanim. Es decir, la mitzvah de la jalitza se hace con 3 personas. Bishlosha, que saben leer, como si fuesen Dayanim. La viuda dice, Bejamishan, no son 3, son 5. Maitama de Tanakama, ¿por qué el primer sabio solamente dijo 3? De Tania, como se enseñó en una vereitá, dice el versículo, Vealta yevimto ashara el azekenim, es decir, que irá esta yevamá
a la puerta de la ciudad a los ancianos. Ahora, zekenim, ¿qué son zekenim? Son dos, ¿sí? Porque está en plural, shnaim. Ven beddin, shakul, y un beddin no puede ser par, porque tiene que haber una mayoría en algún momento. Entonces, tres. De ahí saca tres. Mosifima leemos dejar, se le añade uno. Arekan Shelosh, ahí tenemos tres. La viuda, ¿qué dice? La viuda dice, Bekaru lo zikne iro, es decir, lo llamarán los ancianos de la ciudad. Ahora, zikne, que también es un plural de zekenim, shenaim, son dos. Zekenim son otros dos, ya son cuatro. Ahora, ven bedin shakul, el bedin no puede ser par. Entonces añadimos uno. Mosifima leemos o dejad. Arekan hamisha, por eso hay cinco. Tana Kama, Haizekne, entonces el Tanakama, el primer sabio que dijo solamente tres. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace con el Zikne, que es un plural? Maya Bitle, dice mi Bayele, le ribuye, afilu shelosha idiotot. Eso justamente viene a añadir a los tres que no son sabios, que no son jueces, sino que son tres personas normales. A ver, a viuda, idiotot menale. Y la viuda, ¿de dónde aprende que pueden ser también tres personas que no sean dayanim? Nafkale lo aprende mi le'ene, es decir, de la palabra le'ene. ¿Cómo dice el versículo? Dice le'ene aida. A ver. No aparecen aquí los versículos. Todo. Le'ene, que quiere decir que va a hacer toda esta acción de evangelizar, lo va a hacer a los ojos de. Bien. Ahora, del hecho que dice le'ene, de amar más rico que el sabio, le'ene perat le sumim. Es decir, que viene a excluir cuando dice a los ojos de, viene a excluir a aquellos que no pueden ver, a los ciegos. ¿Y acaso, si dijésemos que para la Jalitá hace falta tres dayanim, tres jueces, acaso yo necesito un versículo para excluirme a los ciegos de que no van a ser ellos los jueces? Shmamina de afilo idiotot. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Por qué dijo a los ojos de? No vino a excluir no viene a excluir a los jueces que son ciegos, porque los jueces que son ciegos no pueden ser jueces. Entonces aquí viene a excluir. Shmaminata filo de idiotot, a las personas que son normales, que no son dayanim. De Isal Karatas, porque si vienes a pensar, Sanedrin, Bainan, si me vienes a decir que justamente está hablando del Sanedrin, de los jueces, Lama Lile Maute Sumin, ¿por qué me tendrías que excluir a los ciegos? Mi detane, Rabbi Yosef Navka. Si nosotros tenemos una breita en la cual enseñó Rabbi Yosef, de Tane, Rabbi Yosef enseñó a Rabbi Yosef que Shem Shebeddin Menukim Betzedek, igual que el Beddin siempre tiene que estar limpio en sus acciones con justicia y en su justicia. Kach Beddin Menukim Mikol Mum, es decir, también los jueces tienen que estar exentos y limpios de cualquier tipo de defecto físico. ¿De dónde lo aprendemos? De un versículo de Shir Shirim, Sheneemar. Kulach Yafa Rayati, es decir, toda bella es mi amada, Umum Embach, y no tiene ningún defecto, y eso se refiere al Sanedrín, bien, que las personas que lo componían no podían tener ningún defecto físico. Entonces, el Zikne, que aparecía en el versículo, no puede venir a excluir a los, no puede venir a excluir a los jueces ciegos, entonces tiene que excluir a los que pueden ser ciegos y pueden participar de este juicio, que son los ediotot. Esos no, los ediotos ciegos no pueden, pero cualquier otro ediot, cualquier otra persona normal sí puede. Ahora, pregunta de una vida. El Tanakama, el primer sabio, lleno lo med mi leene, no aprende esto de leene a los ojos de, para permitir a los ediotot. Au leene, maya betle. Entonces, ¿para qué utiliza ese versículo de leene? Dice, ahu, de Raba, hu de ata. Eso viene para explicar aquello que dijo Raba. Llamar Raba, pues dijo Raba, Sirige, Dayane, le mejze roca de Kanafik, mi puma de Yevama. Es decir, tienen que, los sabios, los Dayanim, tienen que ver cómo escupe la mujer dentro del zapato del Yavam. Dictivo que hemos escrito, Leeneas de Kenim Veyareca. Es decir, ahí el versículo dice, a los ojos de los ancianos y escupirá dentro del zapato. Ahora, pregunta de maravilla.
Sí, y la viuda, Harenami, mi bayele, el que derraba, también necesita que se vea cuando escupe. Dice, Najinami, responde la cámara y dice, no te preocupes, de todas formas, ¿sí? Vele ediotot, perdón, menale. Es decir, de todas formas, estos aún sigue habiendo una dificultad, porque los ediotot, las personas normales, ¿de dónde sabemos que la viuda los autoriza para ser testigos de la Jalitza? Navka mi be Israel lo va a aprender de lo que dice Leakim, Leahiv, Shem be Israel, para mantener un nombre para su hermano en Israel. Ahora, en Israel, ¿qué es lo que quiere decir? Israel, Koldehu, cualquier tipo de Israel, no solamente Kohanim, o Leviim, o Dayanim, o Jajamim. Ahora, vida, pregunta Mara y el Tanakama, ha Israel, Maya Bitle. Entonces, para que, lo que dijo aquí, Leakim Shem, Leakim, Leahiv Shem Be Israel, ese Be Israel para Tanakama, ¿cómo lo va a interpretar? Dice Maya Bitle, mi Bayele, Lejedetane Rab Shmuel Bar Yudá, eso le sirve para aquello que enseñó Rab Shmuel el nombre de Rab Yudá, Be Israel, Bebeddin Shel Israel, Velo Bebeddin Shel Gerim. Es decir, que viene a hablar de que tiene que ser un tribunal de Israel y no un tribunal de Gerim, de conversos. Veida, y tú para la viuda, Be Israel a Harina Ketiv. Pero hay otro lugar donde también está escrito Be Israel. Benikra llamó Be Israel. Es decir, se llamará su nombre en Israel, Bet Halutzanal, la casa del que descalzó su zapato. Entonces, el otro Be Israel, a lo mejor lo podemos aprender de ahí. Aveida, Giel Tanakama, mi Bayele, deje de Tania. Él entiende el versículo como aquello que se enseñó en una vereitá. Amar Reviudá, dijo Reviudá. Pa, Mahat, Hayinu, Yoshvim, Lifne, Rabbi Tarfon. Una vez estamos delante de Rabbi Tarfon sentados. Uba, Yebama, la Jalotz. Y vino una Yebama, una mujer Yebama, para que le hagan jalitzá. Amarleu. Les dijo Rabbi Tarfon, Anukulhem Halutzanal, es decir, responded todos, participad de la respuesta del Bedín y decir Halutzanal, es decir, el descalzado del zapato. Veídas, hay para la viuda, mi benikra nafka, eso de que hay que decir, la gente que es testigo tiene que decir Bet Halutzanal, ¿de dónde lo aprende la viuda? Lo aprende de benikra y será llamado. Mashe Samaja Pasuk Benikra Lebe Israel, porque unió el versículo con el hecho de Beikra, que será llamado Bet Halutzanal, con el hecho de Be Israel. Entonces de ahí aprendemos una cosa para la otra. Pregunta de Gemara, el ameata. Entonces si vemos de aquí que Zikne Bezekenim, si vas a interpretar Zikne y Zekenim como dos, ¿sí? Vekareu son otros dos, Shenaim. Vedibru y hablaron, son otros dos, Shnaim. Ajinami. Entonces aquí también. Rabbi Yehuda Harekan Tisha. Para Rabbi Yehuda haría falta 9 Dayanim. Ule Rabanan Harekan Shiva. Para los sabios haría falta solamente 7 Dayanim. Responde la cámara y dice, Hau, este Bekarau, Bedibru, Mibaele, Ledeketania. Vienen para otra derasha, para otra explicación. Para aquello que fue enseñar una vereita. Bekareu lo velo Sheluham. Es decir, ¿para qué se utiliza la palabra Bekareu? Es decir, que ellos lo llamarán, ¿sí? Los Dayanim en sí mismos, Velo Sheluham, y no los enviados del Bedín. Bedibru, el Abi hablarán con él, Melamed, que nos viene a enseñar. Shema Si'in lo etza haogenet. Es decir, que se le aconseja lo que más le conviene. Es decir, si es una menor, ¿qué le va a decir? Mira, ¿qué vas a hacer con una niña? Es una niña pequeña en tu casa, ¿qué vas a hacer con ella? Si es una mujer muy mayor, le va a decir, mira, ¿qué vas a hacer con esa mujer en tu casa? Entonces se le acostumbra lo que es mejor, se le aconseja lo que es mejor para él. Sheim Hayahu Yelet, porque si él es un niño pequeño, Vejiz de Kenaa, y la Yevama es una mujer anciana. O Huzaken Vei Yalda, él es anciano y ella, la Yevama es una niña pequeña. Ombrim Lord, le decimos, Malach es el Yelada, ¿qué vas a hacer con una niña? ¿Qué tienes que hacer? Malach es el Zekena, ¿qué vas a hacer con una vieja? Kelach Etzel
shechmotech. Es decir, ve a la casa shechmotech, ve al tikanes que tata letoch beteja. Y no hagas entrar en tu casa algún tipo de maldición. ¿Sí? Muy bien. Amar Raba, Amar Rab Nachman. Dijo Raba en nombre de Rab Nachman. Alajá, Jalitza Bishlosha, Hoil Bestam Lan, Tana Kabate. Si la alajá dice es que para la jalitza hace falta 3 dayanim. ¿Y por qué lo sabe? Porque el anillo, sí, como dijimos, porque Hoil Bestam Lan, Tana Kabate, es decir, que el sabio de la Mishnah nos enseñó esta Mishnah en lenguaje Stam, sin mencionar quién lo dijo, para reforzar que esa es la opinión de la alajá. Amar le Rabbi Nachman, le dijo a Rabbi Nachman, y a si es así, un nami, entonces también cuando renunció la niña menor al marido, también debería ser así. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Hammeun ve'achalitza bishlosha, es decir, que el meun, rechazar la jalitza, también tiene que ser con 3. Vejitema, ejinami. Y si te vienes a extrañar y a decir cómo es posible, ¿sí? Shahen, kahhi alajá, shehemiun bishlosha. Si ya de todas formas relajas así que con 3 es suficiente. Vea, Tania, si se enseñó en una vereita miun, es decir, la mujer que va a renunciar a su marido, porque se la casó con 12 años, menos de 12 años y medio por parte de la madre o del hermano. Bet Shammai Ombrim, los sabios de Bet Shammai dicen, Bet Shammai Ombrim, Bedin Mumjim, es decir, que tiene que ser un Bedin experto. Betilel Ombrim, Betilel dice, Bebedin, incluso que sea un Bedin, Shelo, Bebedin, es decir, que no son expertos en esta ley de Diotot. Ahora, Elu Modim, Shesarich Shelosha, todos están de acuerdo en que hace falta por lo menos 3. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Machshirim, Av Bishnaim. Es decir, permiten incluso con que haya solamente 2 testigos. Amar Rabbi Yosef Bar Minyumi, Amar Rab Nachman Alajá Beoto Hazug. Es decir, dijo Rabbi Yosef Bar Minyumi, que dijo Rab Nachman, la alajá es como aquella pareja. Ahora, responde la cámara y dice, Hatam, Had, Stama. Ahí solamente tenemos una Mishnah Stama, Setumá, sin nombre de quien la mencionó. Viaja aquí, en cuanto a la Jalizá, 3 Setame. Hay 2 pacientes que son atendidas. Y está marcado como Stam, sin mencionar quién lo dijo. Pregunta de Gemara, Hatam, en cuanto a la mujer que rechazó. Namitre Stamenino, también hace falta 2 personas Stam del mercado, por así decirlo. Ditna, como se enseñó en una Mishnah. Meena o shechalza bifne befanav yisaena. Es decir, si esa mujer hizo jalitza o le hizo un buen, sí, dice shechalza. Repetimos. Tre setameninu. Ditnan, como se enseñó en la Mishnah. Meena o shechalza befanav yisaena. Es decir, si esa mujer vino a hacer miun o vino a hacer jalitza delante de este hombre, la puede tomar como esposa. Beneshu, ¿qué bedín? ¿Por qué eres comparado con un bedín? Entonces, ¿qué vamos a decir? Tare stame haja. Es decir, el hatam, ¿sí? En cuanto, ¿sí? El hatam, bemiun, yeshrak, 3 setame. En cuanto a la niña que se rehúsa a su antiguo marido, ahí que tenemos, me perdí otra vez, perdón,
Meena o shechalza befanav yeshna, כדי שיוכל לישא אותה, es decir, שאין לחשוש שמא יתירה החכם שלא כדין. No vamos a pensar que el maestro se la permitió a esta mujer no como dice la ley. ¿Sí? El hatam, entonces, bemiun yeshrak 3 setame. En cuanto al versículo que habla del miun, solamente tenemos 2 versículos que hablan de forma stam, es decir, sin decir quién lo mencionó. Ajá, aquí tlata stame. En cuanto al yibum, tenemos 3 setamim. Pregunta la Gemara, dice, migde ha setama veha setama. Dice, bueno, efectivamente, hay Mishnayot que son stam y otras que son stam, es decir, no es lo mismo. Umali, entonces, ¿qué me cambia? Had stam, maili, 3 stam, umali, tlata. Entonces, ¿qué me cambia que hayan hecho un discurso sobre stam Mishnah? O 2, o 3, ¿qué es lo que me cambia? Muy bien. Ela, Amar, Rab Nachman Barishak. Entonces, más bien es así como dijo Rab Nachman Barishak. Oil ustam bemakom lemachloket, igual que cuando hay que entrar en un lugar donde hay posibilidad. ¿Sí? Hay machloket. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Rab Nachman Barishak? Oil ustam. Entonces, ese sabio que enseñó de manera stam consiguió Ken bemakom machloket, consiguió ahí donde están las discusiones. במקום שמביא התנא קודם לזה מחלוקת, ובדין זה אינו מביא מחלוקת, אלא סותם כדברי תנא קמא. Pues ahí no se trae la discusión, sino que simplemente se calla, ¿sí? Para que salga la opinión como el Tanna Kama. Vegla arufa, y la becerra que fue desnucada. Ahora, Nashim, Bishlosha, Dayanim. Dijimos que las mujeres necesitan tres Dayanim, 3 jueces. Libre Rabiosi, esa es la opinión de Rabiosi. Ahora, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Bejamisha, es decir, que hace falta 5 Dayanim. Ajalitza, Uzan, Bishlosha. Entonces, dice, Ajarken, Mamshicha a Mishnah, continúa Mishnah. Y dice así, Ajalitza Hameumin, es decir, los sabios, es decir, hiciste que Jalitza o Miun con 3 sabios. Lo Kapalik Rabbi Yehuda, Velo me vi Mishnah, Rabbi Yehuda, Jolek, ¿no acaso no hemos visto que esa no es la opinión de Rabbi Yehuda y que discrepa con eso? Shmamina, efectivamente, eso es lo que podemos aprender de aquí. Amar, Rabba, Strija, Dayane, Lemikaba Duchta, es decir, necesitamos la casa para poder establecer todo esto. Ahora, Ketiv está escrito, Ve'aleta Yevamto Ashara el Zekenim, es decir, que hará subir a su esposa hasta la puerta de la ciudad delante de los Zekenim. Las papas, Verabuna, Bere Rabbi Yoshua, Abdeubda, es decir, ellos actuaban así, ya estaba hecho. ¿Qué hicieron? Halzu, hicieron Jalitza, Bejamisha, ¿sí? Es decir, hicieron la Jalitza con 5 Dayanim. Pregunta que me da, ¿qué man? ¿Cómo quién está diciendo esto? Que la viuda es justamente como la viuda. Ve, ha, adarbe. Entonces, ¿qué hizo? Se echó para atrás la viuda. ¿Sí? Ahora le dijeron, no. De farsume milta. No digas ninguna palabra. Para Rabashi, Ikla, le ve Ravkana. Rabashi fue una vez a la casa de Ravkana. Amar le dijo, Salik mar le gaban. Muy bien. Repetimos. Rabashi, Ikla, le ve Ravkana. Rabashi se fue a la casa de Ravkana. Amarle le dijo, Salik mar le gaban. Es decir, vamos a necesitar ahora, va beistarech elenu le maluye be hamisha. Es decir, de completar 5 formularios para los Dayanim. Amar Ravkana dijo Ravkana,
Haba Kaimna, Kame de Rabbi Yehuda. Yo estaba parado delante de Rabbi Yehuda. Ve a Marley, me dijo, Tasak lesirta de Kame. Es decir, ve a tirar el contenido de la botella. ¿Sí? Clomar, Bo Beshev y Manu, que de le isterufe Bejamisha. Es decir, en realidad que le dijeron, ven, siéntate con nosotros para que podamos ser 5. Ahora, Ambrulo le dijeron, Lama li Hamisha. ¿Por qué necesitamos 5? Marleo le respondió, Ki Eji de Liparsem Milta, ya pues, puesto que fue un coche de propaganda. Rab Shmuel Bar Yehuda, Havele Kame de Rab Yehuda. Es decir, ¿acaso alguna vez pasaste delante de Rab Yehuda para ver si realmente tenía ese miedo? A Marlé le dijo, Sak ta le zirza de Kane le isterufe Bejamisha. ¿Para qué? Que le farsume Milta, para poner un anuncio sobre su alquiler. Amar le dijo Rashmuel Bar Yehuda, la viuda. Tanina, ¿sabes qué? No tenemos tiempo de eso. Dice Israel, esto ocurrió con un Israel, bebé din Israel, velo bebé bebait, es decir, en una autopista sin coches, bajo la supervisión bajo supervisión. Ahí se le permitió solamente a la esposa, pero no se le permitió hacerle halitzá o yibum a la esposa. La dim shel gerim, la ley de los gerim, de los conversos. De Ana, ger, Ana, y aquí que yo almuerzo, ¿sí? con un ger. Amar Rav Yehuda, Kegon Rav Shmuel Bar Yehuda. Esto es como el caso de Shmuel Bar Yehuda. Shema Fikna Mamona Apume, es decir, que guardaba el dinero en su boca. Mikna Salkadataj Vejinitan. ¿Acaso la mujer le dio el permiso para que venga a estropear todo lo que había? ¿Sí? Dice Mafikna Salkadataj, es decir, más hacer con lo máximo posible. Veja Alpi Shenai Medim Amarrahama, es decir, la Torah dijo que para que sean testigos tienen que ser 2. Ela, entonces, Marana Shatra Apume, es decir, Haiti Mar'e Merash Shtar al PIB, es decir, que podría anular un shtar, un acta de divorcio, un get, por su testimonio. Entonces dice así, Amar Raba, dijo Raba, Ger, un converso, ¿sí? O incluso, Afim Nidgairu Aviveimo, si se convirtió en su padre y su madre. A pesar de que está prohibido considerarlo como un Israel, Sheeno Ger Bedin Nefashot, porque no es considerado como un Ger en cuanto a las leyes de capitales. Colma, de todas formas, Dan et Javero, que va de Bartorá, Sheneemar, Som Tasim Aleja Melech, Asher Yivhar Hashem lo que Jabó, Bekere Bajeja, Tasim Aleja Melech. Es decir, ¿de dónde sabemos que el rey hay que tomarlo de alguien que nació Yehudi? Porque dice, pondrás ahora de poner sobre ti un rey que va a elegir a Hashem tu Dios entre los de entre tu pueblo, de entre tus hermanos. Tasim Aleja Melech, pondrás sobre ti un rey. ¿Qué nos enseña aquí? De entre tus hermanos, es decir, que tiene que ser Israel igual que el otro rey. Ahora, Doresh Shedavka, ¿qué es lo que venimos a enseñar ahora? Justamente, aleja sobre ti, Hu de Bainan, Mikerev Ajeja. Eso es justamente lo que viene a hablar el versículo que dice de entre tus hermanos. Arabal, pero Dan et Javero, si viene a juzgar a su compañero, Im Haita Imo mi Israel. Veno Hashuv Ger, Elam Mitzad Aviv. Ahora, Dan, Afilu Israel, dice, no, la ley es que incluso un Israel, 100%, Shekevan Sheimo mi Israel, que puesto que su madre es Israel,
Arehum Israel Gamur, entonces él es considerado como un Israel puramente, Israel 100%, ¿sí? Y eso se considera Mikere Amar. Ulinian Liyot Dayan, y en cuanto al hecho de ser un juez, Salga, Jalitzale, Jalitza, Jalitza, Ad Sheyehe Aviv Veimo Misael, hasta que estén el padre y la madre del pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice el versículo. Venicrea Shemo de Israel, será llamado su nombre en el pueblo de Israel. Muy bien. Dice Amar Rab, Amar Rab Asar, Amar Rab Kahana, Amar Rab Im Yabo Eliau. Si viniese ahora mismo Eliau Naví, ¿sí? Sheholzim, Bemin Al, la Yevamá, que se le arranca el zapato cuando no quiere dar a la Yevamá, ¿sí? Shomimlo, a él hay que escucharle. Bien, entonces vamos a pasar esos ejemplos a la clase. A ver, ¿me dejé algo? Shomimlo, Shekevar Nahagu Ha'am, Letaretz de Sindal, con una sandalia. Rab Yosef Amar, Rab Kahana Amar, Rab Im Yabo Eliau, Veyomar en Holzin Beminal. Es decir, él dijo, ¿qué dijo? No se hace falta quitar todo el zapato. Bien. Beminal. Aquí estoy, ya lo hemos leído. Rab Yosef Amar, Rab Kahana Amar, Rab, también dijo Rab, Im Yabo Eliau, si viniese Eliau, Veyomar y dijese en Holzim Beminal. Es decir, que no se hace jalizá con unas sandalias. Holzim besandal. Cuando se sube con el pie. ¿Algún problema? ¿Sí? Holzim besandal. En Shomilo. Y ahí no se le escucha. Porque Lefi, Shekebar, Nahagu Ha'am, Le Sagdel Holzin besandal. Es decir, quedó totalmente impoluto. Ahora, si es así, dice en Shomimlo, es decir, si la persona viene a tratar de convencer a su hijo que está en los 15 años y le convence de tal manera que el hijo toma el ejemplo del padre, entonces ahí no, en Shomimlo, ahí no se le escucha. Y ahí, en Holzim, a Sandal, no se pinta el zapato, ven Hosheshin lo, y no se le considera, porque él efi, Shekebarna Hanu, Shekebarna Hagu, Ha'am, Mile Sandal, que puesto que ya el pueblo disfrutó del hecho de caminar en un sandal. ¿Sí? Explica entonces la cámara, dice, Mai de Naihu, Bema Holkin Rab Yosef, lo que discutan de Yosef y Rab Yosef. Dice la Gemara, Metubar ba Gemara. Mai Benayu, ¿qué es lo que hay entre ellos? Sí, me perdí. Aquí. Rab Yosef, Amar Rab, Kahana, Amar Rab. Dijo Rab Yosef que dijo Rab Kahana que dijo Rab. Im Yabo Eliyahu, si viniese Elías ahora mismo, Beyomar, iba a decir, en Holzim Bamin Al, no se hace Jalitza. Vamos a repetir un momento para arriba. ¿Sí? Me pasé. Dice así, Ger, un Shenit Gayer Hu Atzmo, se convirtió a él. O Afinit Gayeru Avivemo, incluso que se convirtió en su padre y su madre. Avshe Pasul Ladun Le Israel Shenoger Bedin Nefashot, incluso que tiene, no es válido para juzgar a un yehudí en leyes de Nefashot, es decir, sobre juicios de pena capital. De todas formas, Dan Javero, ahí sí puede juzgar a su compañero, que es también Ger como él. De Bartorah, esa es una enseñanza conocida de la Torah. Shenemar, como dice el versículo, Som Tasim Aleja Melech, Asher Yivchal Hashem lo que Jabo, habrás de poner un rey, como Dios, el eterno tu Dios ha elegido para ti. De entre tu pueblo pondrás un rey. ¿Sí? El rey tiene que ser de entre tus hermanos. Y aprendemos que Kol Minuye a Sardabe Israel, Mayun Lemelech, todo aquel que puede formar parte del pueblo de Israel, también puede ser un rey.
Israel, y entonces que los sabios no, los jueces que van a juzgar también tienen que ser mi Israel. Omnam, pero también se puede llegar a explicar que Davka aleja, justamente sobre ti, que Sheheminu, que Sheminui, Hu al Israel, Hu de Bainan Mikere Bajeja. Es decir, que únicamente cuando se eligió de entre Israel, ahí se llama Mikere Bajeja. Pero no un ger. Abal, pero Danet Javero, la persona que viene a juzgar a su compañero, Veim Haita Imo mi Israel, y su madre era Israel, entonces no se le considera ger del todo. Dan a filo Israel, entonces ahí puede juzgar incluso a una persona de Israel. Oliñán Jalitzá, en cuanto a la Jalitzá, H.I.E. vive Imo mi Israel, ahí tiene que ser tanto el padre como la madre Israel, Shenemar, Venikare Shemove Israel, será llamado su nombre en Israel. De ahí se aprende que tanto el padre como la madre tienen que ser Israel para que la persona pueda ser un Dayan en este tema de la Jalitza. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Hizku, Veimsu, nos encontraremos mañana. Bezrat Hashem, Shabbat, Shalom, Umevorach.